¿Alguna vez sentiste que estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado? ¿Alguna vez te preguntaste si quizás todo lo que estás viviendo tiene un propósito mayor? Hoy, en los próximos minutos, vas a descubrir una historia que no solo te impactará, sino que puede encender dentro de ti el fuego del coraje, el poder de la fe y la certeza de que no estás solo en tus batallas. Porque hay historias en la Biblia que nos conmueven, pero hay otras que nos despiertan. Y la historia de Esther no solo despierta el alma, sino que nos reta a mirar el miedo a los ojos y responder con fe. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que aprenderás de Esther puede cambiar cómo enfrentas tus propios desafíos, persecuciones y decisiones imposibles. Y antes de seguir, te invito a suscribirte al canal. Si este tipo de mensaje llega a ti, es porque Dios tiene algo que hablar a tu corazón. Y juntos, llevando esta palabra a más personas, podemos formar una comunidad de fe, valor y transformación. Ahora respira hondo. Imagina una joven huérfana, sin títulos, sin poder, sin derechos, criada por su primo Mardoqueo en medio de un imperio persa que ni siquiera reconocía su identidad como pueblo. Pero Dios tenía un plan, uno que cambiaría la historia entera de una nación. El libro de Esther se sitúa en Susa, la capital del poderoso imperio persa, durante el reinado de Asuero, o Jerjes I. Allí, tras un conflicto político y una serie de eventos aparentemente casuales, Esther, una joven judía, es elegida como reina. Un hecho que para muchos habría sido suerte, pero que para los ojos de la fe fue providencia pura. La narrativa bíblica es única. El libro no menciona directamente el nombre de Dios, pero su presencia se percibe en cada detalle. Es como si el autor nos invitara a ver lo invisible, a reconocer que incluso cuando Dios parece ausente, está obrando detrás del telón. Esther no fue elegida por accidente. No llegó al palacio por casualidad. Fue colocada allí estratégicamente para un tiempo como este. Palabras que más adelante se convertirán en el corazón del mensaje. Porque cuando el peligro se avecinó sobre su pueblo, cuando la amenaza de exterminio fue decretada por Amán, el enemigo de los judíos, fue ella quien tuvo que decidir entre el silencio o el sacrificio, entre la comodidad o la valentía, entre la muerte o la historia. Pero aún no llegamos allí. Este primer bloque es solo la puerta, la antesala, porque lo que sigue te llevará al centro de una de las historias más poderosas sobre coraje y fe jamás contadas. Y quiero hacerte una invitación. Quédate conmigo, porque así como Esther fue usada en su generación, tú también puedes ser luz en medio de las tinieblas que enfrentas hoy. En el próximo bloque vamos a adentrarnos en las decisiones más difíciles de su vida y cómo su valentía frente a la persecución se convirtió en un acto de fe que aún hoy nos inspira. Pero antes de continuar, si sientes que este mensaje te está tocando, dale me gusta y comenta: estoy listo para ser valiente como Esther. Tu participación hace que esta palabra llegue más lejos. Y recuerda, no estás aquí por casualidad. ¿Listo para el siguiente paso en esta travesía de fe y coraje? La valentía de Esther ante la persecución. El palacio parecía tranquilo. Las columnas de mármol, los perfumes exóticos, los banquetes y las sedas ocultaban un silencio denso, un susurro que crecía, un eco de miedo que se expandía entre los muros de Susa. Porque una sentencia había sido firmada. Un decreto de muerte legal, sellado con el anillo real, autorizaba el exterminio del pueblo judío. Esther, la joven reina, estaba segura detrás de sus paredes, pero su sangre, su origen, su gente, estaban condenados. Imagina la escena. Ella reina por gracia, pero aún judía, esposa del rey más poderoso del mundo, pero sin derecho a hablar con él sin ser convocada.
¿Qué harías tú? ¿Arriesgarías tu vida? ¿Guardarías silencio? ¿Negarías quién eres para proteger tu posición? Esta fue la prueba de Esther. Una prueba que no solo desafiaba su identidad, sino que ponía a prueba su fe. Cuando Mardoqueo, su primo y protector, le envió el mensaje con la noticia del edicto mortal, su primer instinto fue natural: miedo. Ella sabía que cualquier persona que se presentara ante el rey sin ser llamada podía ser ejecutada. Incluso ella, la reina. No había excepción. La ley era clara. Y aún así, la necesidad era mayor. Mardoqueo le escribió una frase que marcó el corazón de generaciones. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Ese fue el momento que transformó el miedo de Esther en propósito. Fue el punto de inflexión. Lo que parecía una casualidad se reveló como un llamado, y ella decidió responder, no como reina, no como mujer privilegiada, sino como una hija del Dios Altísimo, como parte de un pueblo elegido. Y entonces vino el acto de fe. Esther pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos para ayunar por 3 días. Ella haría lo mismo con sus doncellas. No pidió protección militar, no exigió justicia inmediata, pidió ayuno, silencio, oración, porque entendía que la batalla era espiritual, y solo después de buscar al Dios invisible se atrevería a enfrentar al Rey visible. Fue allí, en el secreto, que su alma fue fortalecida. Fue allí, en la oscuridad del ayuno, que la luz de su fe se encendió. Y entonces pronunció una frase que resuena como un grito de guerra de todos los tiempos. Entraré a ver al Rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther 4:16. ¡Qué valentía! ¡Qué entrega! ¡Qué confianza absoluta en un propósito mayor que su vida misma! Esther eligió el camino del sacrificio, no por gloria, sino por fidelidad, no por fama, sino por obediencia, y en ese instante dejó de ser simplemente reina, y se convirtió en salvadora de su pueblo. Querido espectador, tal vez tú también estás frente a una decisión difícil hoy. Tal vez hay amenazas alrededor, problemas que no puedes resolver con tus fuerzas, enemigos que no puedes enfrentar con tus armas humanas. Pero como Esther, puedes acudir a la oración, al silencio sagrado del ayuno, a la certeza de que Dios no ha perdido el control, y puedes decidir, incluso con miedo, caminar con valentía. Antes de seguir, detente un segundo. Pregúntate, ¿estoy callando donde debería hablar? ¿Estoy escondido donde Dios me quiere visible? ¿Estoy negando mi identidad espiritual por miedo a lo que otros piensen? Si estas preguntas te tocan, escribe en los comentarios: quiero ser como Esther. Porque cuando compartimos lo que sentimos, fortalecemos a otros. Y si no te has suscrito aún, hazlo ahora. Porque juntos estamos construyendo un canal de coraje, fe y renovación espiritual. Lo que viene en el próximo bloque es aún más impactante. Veremos cómo Esther transformó su fe en estrategia. Cómo, sin levantar una espada, logró derribar un plan demoníaco. No te vayas. Estamos a punto de descubrir cómo Dios usa lo débil para confundir a lo fuerte. Las acciones estratégicas de Esther y su impacto. Cuando hablamos de valentía, muchas veces imaginamos actos heroicos, grandes gestos públicos o momentos épicos llenos de luz. Pero la historia de Esther nos enseña que hay un tipo de valentía más silenciosa, más sutil, pero igualmente poderosa. La estrategia nacida de la fe. No fue por azar ni por impulso que Esther actuó después de ayunar. Cada paso que dio estuvo cuidadosamente planeado, lleno de sabiduría, sensibilidad y discernimiento espiritual. Ella no solo confió en Dios, actuó como una mujer que entendía que la fe no se limita a orar, sino que también se expresa al moverse con propósito. Tras el ayuno, Esther se vistió con sus mejores ropas reales.
No lo hizo por vanidad, lo hizo porque comprendía la importancia del momento. Iba a enfrentarse al rey no solo como su esposa, sino como embajadora de su pueblo, como representante del clamor de miles de voces que no podían hablar. Ella no entró al trono como una suplicante, entró como una mujer que sabía que había sido escogida por Dios. Y el milagro comenzó. El rey extendió su cetro, un acto que significaba vida, bienvenida, favor. Dios ya estaba obrando. Pero Esther no se apresuró, no gritó, no acusó, no reveló de inmediato la trampa de Amán. En lugar de eso, lo invitó a un banquete, una escena aparentemente común, pero cargada de simbolismo y estrategia. Porque Esther sabía que no se trata solo de decir lo correcto, sino de saber cuándo y cómo decirlo. En el primer banquete, el rey le preguntó cuál era su petición, y ella, de nuevo, no reveló el plan, lo postergó. Invitó a un segundo banquete. Muchos podrían interpretar eso como miedo, pero en realidad fue sensibilidad espiritual, fue escucha, fue obediencia. Fue seguir el ritmo de Dios y no de sus emociones, porque el momento adecuado no es el que dicta la ansiedad, sino el que el cielo revela. Mientras tanto, Hamán, el enemigo del pueblo judío, crecía en orgullo. Pensaba que todo estaba a su favor, incluso mandó construir una horca para colgar a Mardoqueo, pero no sabía que Dios ya estaba escribiendo otro final. Esa noche, entre los dos banquetes, el rey no pudo dormir. Una aparente casualidad. Pero ya sabemos que en la historia de Esther, las casualidades no existen. El rey mandó a leer los libros reales, y allí se recordó que Mardoqueo había salvado su vida años atrás. Y nunca fue recompensado. El orgullo de Hamán se volvió en su contra. Fue él quien, al día siguiente, tuvo que honrar públicamente a Mardoqueo. El enemigo fue obligado a levantar a quien quería destruir. ¿No es así como Dios obra muchas veces? Vemos oscuridad, pero Él ya está reescribiendo la historia a nuestro favor. Y llegó el segundo banquete, el momento esperado. Esther, con voz firme pero respetuosa, reveló su identidad. Soy judía, y hay un hombre que ha decretado la muerte de mi pueblo. El rey, sorprendido y enfurecido, exige saber quién es, y ella responde, el enemigo es este malvado Amán. Las consecuencias fueron inmediatas. Amán fue condenado a la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El edicto de muerte fue contrarrestado, el pueblo judío fue protegido, y todo esto comenzó con una mujer que supo combinar fe con estrategia, oración con sabiduría, silencio con acción. Esther no solo fue valiente, fue inteligente, no actuó por reacción, sino por dirección divina. ¿Cuántas veces hemos sido impulsivos en nuestras decisiones? ¿Cuántas veces el miedo o la rabia nos han hecho hablar antes de tiempo o quedarnos callados cuando debíamos hablar? Esther nos enseña que hay un poder inmenso en esperar el momento adecuado, en preparar el corazón antes de abrir la boca, en usar la sabiduría de lo alto para enfrentar las batallas de esta tierra. Querido espectador, si estás en medio de una situación difícil, no solo ores, escucha, no solo reacciones, discierne, porque Dios no solo está contigo en la oración, también quiere guiar tus pasos. Esther no actuó sola. Cada paso suyo estaba sincronizado con la voluntad divina, y por eso su historia cambió el destino de miles. Este es un buen momento para que te detengas y escribas en los comentarios, Dios me dará sabiduría como a Esther, porque esa es la promesa, que si alguno necesita sabiduría, la pida a Dios, quien la da abundantemente. No camines solo, no enfrentes tus problemas sin estrategia. Dios está dispuesto a mostrarte el camino. Y si este mensaje está tocando tu corazón, no olvides suscribirte al canal, porque cada vez que compartes, comentas o te unes a esta comunidad, ayudas a que esta palabra llegue más lejos.
a más personas, a más hogares, a más corazones que necesitan esperanza. En el próximo bloque vamos a explorar el legado de Esther, cómo una sola vida, en las manos correctas, puede dejar una huella eterna. Quédate hasta el final, porque aún hay más que Dios quiere decirte a través de esta historia. ¿Seguimos? El poder de uno, el legado de Esther. La historia de Esther no termina con la salvación de su pueblo. De hecho, ahí es donde comienza el verdadero impacto de su vida. Porque cuando una persona se atreve a decir sí al propósito de Dios, su historia trasciende su tiempo, se convierte en legado. Y eso es exactamente lo que sucedió con Esther. Ella no solo salvó vidas en su época, ella plantó un ejemplo eterno de lo que puede lograr una sola vida llena de fe, valentía y obediencia. Pensemos en esto. ¿Quién era Esther antes de todo esto? Una joven huérfana, una mujer sin padre ni madre, criada por su primo Mardoqueo, una figura aparentemente insignificante en medio de un imperio gigantesco. ¿Y qué hizo Dios con ella? La puso en el trono, pero no para disfrutar del lujo, no para vivir cómodamente, sino para cumplir un propósito. Ese es el principio que atraviesa toda la Escritura. Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los llamados, y Esther fue llamada, no por los hombres, sino por el cielo. Cuando aceptó su identidad, cuando decidió actuar por fe, su vida se convirtió en un instrumento poderoso en las manos del Altísimo. Después de la caída de Amán, Esther y Mardoqueo no descansaron. Ellos entendieron que el peligro aún no había pasado. Aunque el enemigo fue derrotado, el decreto aún estaba vigente, y entonces volvieron al rey con una petición, que se permitiera a los judíos defenderse. El rey aceptó, se escribió un nuevo decreto, y el pueblo de Dios, en lugar de ser masacrado, se fortaleció, se organizó, resistió y venció. Todo esto gracias a una mujer que dijo sí. ¿Ves lo que una sola decisión puede causar? Esther no lideró un ejército, no dio discursos públicos, no realizó milagros, pero su obediencia fue suficiente para cambiar la historia. Porque cuando el corazón está dispuesto, Dios se encarga de abrir las puertas, mover los corazones, alterar los planes de los poderosos. Esther es un recordatorio viviente de que la valentía espiritual puede romper cadenas políticas, sociales y culturales. Su legado no es solo histórico, es espiritual. Por eso, hasta el día de hoy, el pueblo judío celebra la fiesta de Purim, una celebración que recuerda cómo Dios, a través de Esther, transformó el lamento en danza, la tristeza en gozo, la persecución en victoria. Purim no es solo una conmemoración, es una declaración de fe, un grito eterno que dice, Dios sigue actuando a través de personas comunes que se rinden a Él. Querido espectador, ¿sabes qué es lo más hermoso? Que ese mismo Dios está contigo hoy. El Dios que levantó a Esther sigue levantando corazones dispuestos. Él no busca perfección, busca entrega, no busca títulos, busca obediencia. Si tú estás pasando por un tiempo de presión, persecución o confusión, recuerda esto. Dios puede usarte justo ahí donde estás. Tal vez no tienes un trono, tal vez no tienes poder humano, pero si tienes fe, eso es suficiente, porque el legado de Esther nos enseña que una sola vida, conectada con Dios, puede salvar generaciones. No subestimes tu influencia, no te veas como pequeño. En las manos de Dios eres una herramienta de transformación. Ahora es el momento perfecto para dejar tu declaración de fe en los comentarios. Escribe, Señor, úsame como a Esther, y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. Aquí hablamos de esperanza, de propósitos, de un Dios que sigue obrando hoy como lo hizo en los tiempos bíblicos, y tú eres parte de esa historia. En el siguiente bloque vamos a conectar todo lo que hemos aprendido con nuestra realidad actual,
porque la historia de Esther no es solo para leerla, es para vivirla. Quédate con nosotros. La última parte será un llamado a actuar, a tomar tu lugar, a dejar huella. La historia de Esther no es una historia encerrada en las páginas de un antiguo pergamino. Es un eco que sigue resonando en nuestros tiempos, una voz que clama desde el pasado y nos desafía hoy. ¿Qué estás dispuesto a hacer por lo correcto? ¿Estás listo para defender tu fe, tu pueblo, tu propósito, incluso cuando hacerlo implique un precio alto? Esther nos mostró que actuar con valentía no siempre implica grandes discursos ni actos heroicos en público. A veces, la valentía se manifiesta en decisiones silenciosas, en el corazón, cuando elegimos la verdad por encima de la comodidad. Cuando decidimos orar antes que reaccionar, cuando escogemos el tiempo de Dios por encima de nuestra urgencia emocional. Este llamado a la acción no es solo una invitación a admirar a Esther, sino a encarnar su espíritu. Hoy más que nunca, vivimos en un mundo que necesita personas como ella, hombres y mujeres que, aunque enfrentan sistemas injustos, presiones sociales, persecuciones sutiles o explícitas, se mantienen firmes en lo que es correcto, que entienden que su vida no les pertenece solo a ellos, sino que han sido puestos en esta generación para un tiempo como este. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que no podemos quedarnos callados ante la injusticia, que no podemos cerrar los ojos ante el dolor ajeno, que no podemos ignorar la necesidad de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestra nación. Esther tenía la opción de callar y salvarse, pero eligió hablar, eligió actuar, eligió arriesgarse, y por eso su vida fue inmortalizada por Dios. Tú también tienes esa opción. Cada día, en lo cotidiano, tienes oportunidades para defender lo que es justo, en tu trabajo, en tu familia, en tu círculo de amigos, defender la verdad, la fe, el amor, el perdón, la compasión. No subestimes el poder de tus pequeñas decisiones, porque en las manos de Dios, cada acto de obediencia tiene impacto eterno. Hoy queremos dejarte un mensaje de esperanza. No estás solo. No estás luchando en vano. Así como Dios respaldó a Esther, también te respalda a ti. Él conoce tu corazón, conoce tus temores, conoce tus limitaciones, pero también conoce el propósito que ha depositado en ti. Y ese propósito es más grande que cualquier obstáculo. Por eso, si te has sentido débil, confundido o solo en medio de tu lucha, este es el momento para declarar: Señor, aquí estoy, úsame para defender lo correcto. Escríbelo en los comentarios. Decláralo con fe, porque cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, Él se encarga del resto. Y si este video tocó tu corazón, si sientes que hay una llama ardiendo dentro de ti, no te vayas sin suscribirte al canal. Esta comunidad existe para recordar que no estamos solos, que la fe sigue viva, que hay esperanza y que juntos podemos levantar una generación como Esther, valiente, estratégica y llena del Espíritu de Dios. Comparte este video con alguien que necesite ánimo, con alguien que esté luchando en silencio, con alguien que esté pensando en rendirse. Tal vez este mensaje sea la respuesta que esa persona está esperando. Hoy, como Esther, tú también puedes hacer la diferencia, no por fuerza humana, no por posición social, sino por fe, por amor, por obediencia. Porque en las manos del Creador, una sola vida puede transformar el destino de una nación. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Que esta historia te acompañe, te inspire y te impulse a vivir con propósito cada día. Y recuerda, fuiste llamado para un tiempo como este.